Espíritu Santo para enseñar acerca del perdón total en el nombre de Jesús. Que podamos entender que hay bendición cuando perdonamos totalmente, no a medias, no 3/4, sino que totalmente. En el nombre de Jesús bendecimos esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos esta semilla en el corazón de cada uno de los que están aquí. Amén y amén. Pueden sentarse. Veo a mi hermano Francisco como que ha traído a su familia, ¿verdad? Bueno, bienvenidos, bienvenidos. También veo allá atrás a mi hermana Yolandita. Bueno, bienvenidos, bienvenidos también. ¿Alguien más está por primera vez aquí? Levante su brazo. ¿Nadie más? Bueno, gloria al Señor. Voy a comenzar como un cuento, dicen. Bueno, otros dicen chiste, ¿verdad? Dice que un conductor le dio como 20 vueltas al parqueo, para parquearse. Y no encontraba dónde parquearse. Al final se terminó parqueando ilegalmente, donde no tenía que parquearse, pero dejó una nota. Y le dijo, me parqueé donde no me tenía que parquear, pero di 20 vueltas. Y si no me parqueo voy a perder mi trabajo. Perdóneme por mi ofensa. Cuando el hombre regresó, ya como a las 3 horas, encontró una ticket del policía. Y con el ticket del policía también encontró una nota. Y el policía le dijo, disculpe, pero yo tengo 20 años de cuidar todo este bloque y si no le pongo ticket voy a perder mi trabajo. Yo quiero decirte que hay alguien que no le importó perder su vida para perdonarte y salvarte. Ese fue Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos del perdón, tenemos que entender que nosotros fuimos los primeros favorecidos en recibir el perdón de Dios. Y que nuestro Señor Jesucristo vino para que nosotros fuéramos perdonados. Y cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesús que les diera un ejemplo de la oración que tenían que hacer, el Señor Jesucristo le refirió el Padre Nuestro. Y vemos en Mateo capítulo 6, verso 12, un verso poderoso que el Señor Jesucristo les dijo en una de las partes de la oración qué es lo que tenían que decir con respecto al perdón. Y dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo me quedo impactado muchas veces de pensar cómo estamos orando. Porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos de también orar con entendimiento, porque orar el Padre Nuestro no es rezarlo como la iglesia tradicional lo hace, de estar repitiendo como que somos loritas. Y esa no es la oración. La oración es hablar con Dios. Y Él dejó la oración maestra para entender que una de las cosas que tenemos que hacer diariamente es pedirle perdón a Dios por nuestras ofensas. Pero acordarnos también en la oración que tenemos que perdonar. Por eso el Señor Jesucristo dice, si orando se acuerdan de alguien que tiene algo contra ustedes, perdónenlo. Entonces tenemos que acordarnos también de que tenemos que perdonar a los que nos han ofendido. Pero muchas veces como que no entendemos y hablamos con Dios y le pedimos perdón al Señor, pero se nos olvida que tenemos que perdonar a los que nos han ofendido. El no perdonar al que más daña es a nosotros. Pero muchas veces nosotros no queremos perdonar a la otra persona o al que nos ha ofendido o a los que nos han ofendido, porque creyendo que no perdonándolos los vamos a dejar libres, van a estar felices. Y no perdonar es como que tú te tomas el veneno y pretender que el otro se va a morir. Cuando tú te tomas el veneno, no es el otro el que se va a morir, el que se va a morir sos tú. Y así es la falta de perdón. Cuando no podemos perdonar, el más dañado de no perdonar somos nosotros. Por eso Dios nos da el regalo del perdón, para que nosotros podamos vivir la plenitud de Dios. No podemos vivir una vida abundante como Dios la prometió mientras no aceptemos y abracemos el perdón de Dios. Cuando no vivamos en el ambiente y en el perdón del Señor. La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido hechos a semejanza de Dios. Eso significa que nosotros podemos vivir el amor de Dios.
Pero cuando el Señor Jesucristo dijo y dio la oración maestra, perdonen así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, está diciendo el Señor, no que el Señor nos va a venir a castigar porque no perdonamos. No, Dios es mucho más grande que eso. Su amor, su misericordia y su compasión son mucho más grandes que eso. Lo que el Señor Jesucristo quiso decir es de que nosotros no vamos a recibir la misericordia de Dios porque no perdonamos. Entonces, cuando no perdonamos, nosotros no vamos a fluir en el amor que Dios nos ha prometido. Si nosotros hemos sido hechos semejantes a Dios, nosotros podemos fluir en el amor de Dios. El amor que todo lo soporta, el amor que todo lo cree, el amor que no se envanece, que no tiene envidia, el amor que no busca lo suyo. Pero cuando no podemos perdonar, ese amor no puede fluir naturalmente en nosotros. La misericordia de Dios no puede fluir naturalmente en nosotros. Dice la palabra misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, no podemos alcanzar misericordia si nosotros no somos misericordiosos con otros. Nosotros mismos tapamos las bendiciones de Dios. Nosotros mismos obstruimos las bendiciones de Dios. Yo esta mañana quiero enseñarte a vivir en otra dimensión, a que tú puedas vivir en la dimensión del reino de Dios. Y para vivir en la dimensión del reino de Dios tenemos que aprender a perdonar. ¿Y sabe por qué? Porque nos van a ofender. Todas las semanas nos van a ofender. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 3 que todos ofendemos con la boca. Eso significa que si no lo han ofendido ahora, antes que termine la semana alguien lo va a ofender. O sea que esta palabra es para todos nosotros, para que aprendamos a perdonar a todos y vivamos en el poder de Dios. Quiero preguntarte esta mañana, ¿tú estás dispuesto a querer vivir en la plenitud de Dios? ¿Tú estás dispuesto a querer vivir las promesas de Dios tal y como Él las dice sobreabundantemente? Si tú estás dispuesto a querer hacer eso, yo quiero que abras tu corazón a esta palabra. Vamos allí mismo, en el libro de Mateo, allí mismo, en el capítulo 5. En el verso 11 y 12. Aquí ya lo tienen los hermanos. Mire cómo dice la palabra. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os maltraten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, o sea, que nos calumnien. Miramos el siguiente verso. Dice: gozaos y alegraos, pues porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. ¿Cómo nos vamos a gozar y alegrar cuando estamos siendo vituperiados, cuando nos están calumniando, cuando nos están ofendiendo? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo voy a recibir eso? ¿Sabe por qué? Porque detrás de cada ofensa hay una bendición disfrazada de Dios. Muchos no entendemos eso, pero cuando entendemos el poder del perdón, podemos ver la bendición que venía detrás de esa ofensa. Y Dios había permitido la ofensa para probar nuestro corazón, para probar si nosotros también podíamos ser misericordiosos y poder recibir misericordia. Dice la palabra de Dios que José quería ser, los hermanos lo querían matar, y como no lo mataron, lo que terminaron fue vendiéndolo. Imagínense qué ofensa que tus mismos hermanos te vendan. Dice la palabra de Dios que José entendió que era el propósito de Dios y que detrás de esa ofensa había una gran bendición, porque cuando se encontró con sus hermanos otra vez después de tantos años que habían pasado, les dijo a sus hermanos: no estén tristes, porque todo esto era para bien y para beneficio de ustedes. O sea, cuando Dios permite que pasemos una situación difícil en nuestras vidas, una ofensa en nuestras vidas, muchas veces todas esas cosas es para bendecirnos y no para maldecirnos. Pero si nosotros aprendemos a perdonar, porque en el poder, en el perdón hay un poder espiritual.
pero no en un perdón parcial, no en un perdón momentáneo, sino que en un perdón total. Yo quiero esta mañana que aprendas a perdonar totalmente. Porque cuando yo estaba preparando esta prédica, el Espíritu Santo me daba esta palabra. Muchas personas han perdonado, pero no han perdonado del todo. Y Dios quiere que perdones totalmente, no a medias. Porque si perdonas parcialmente, a medias, así van a ser las bendiciones que vas a recibir. La palabra de Dios dice que así como cosechamos, así vamos así como sembramos, así vamos a cosechar. Si usted siembra escasamente, va a cosechar ¿cómo? Escasamente. Pero si nosotros queremos tener una gran cosecha, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar abundantemente. Pues así es el perdón. El perdón tenemos que aprender a perdonar, pero totalmente. ¿Qué es el perdón total? El perdón total es todo. Eso significa íntegro. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien nos ofende, es como que lanzan una bomba. Y la bomba cuando estalla lanza esquirlas. Y todos los que están alrededor salen heridos o muertos de la bomba. Cuando más grande la ofensa, más grande es la bomba y más grande va a ser el estallido. Y son más los que van a quedar dañados. Pero quiero decirte una gran verdad. Cuando más grande es la herida, más grande es la bendición con el poder del perdón. Pero cuando aprendemos a perdonar totalmente. ¿Por qué? Porque el perdón es íntegro, es total, es todo. Eso significa que yo no solamente tengo que perdonar al que me ha ofendido. Además de perdonar al que me ha ofendido, también tengo que perdonar a los que yo he ofendido. ¿Saben por qué? Dice un dicho que el animal más peligroso en la selva es el animal que está herido. Yo les contaba el miércoles a los hermanos, nosotros teníamos una perrita pequeñita que se llamaba Muñeca. La Muñeca salió de la casa y salió a la calle y le pasó un carro tras otro, tras otro, tras otro. El perrito quedó totalmente quebrado. No había un hueso que no tuviera quebrado. Lo llevamos al doctor, el doctor nos dijo que mejor lo dejáramos así y que él solo se iba a recuperar. Pobrecito, sufría. Mi esposa es la que lo curaba todos los días. ¿Y sabe qué hacía el perrito cada vez que lo curaba? La mordía, porque le dolía. ¿Sabe que aquel que te hiere es porque está herido? Las personas que están heridas hieren a otros. Entonces cuando Satanás lanza una bomba, esa bomba no solo para dañarte a vos, sino que dañar a todos los que están alrededor tuyo. Y entonces tú empiezas a dañar a tu cónyuge, empiezas a ofender a tus hijos, empiezas a ofender a tus familiares, empiezas a ofender a tus hermanos en la iglesia. Y nadie hasta te puede acercar ni decirte nada. Porque vives ofendido, vives lastimado. Pero el perdón total no solamente es perdonar al que nos ha ofendido, sino también pedirle perdón a aquellos que nosotros hemos ofendido porque hemos sido dañados. Y no aceptábamos el perdón de Dios. No queríamos abrazar el regalo grande del perdón de Dios. Pero hay algo más importante que el perdón total. Como es íntegro, es total, no solamente se trata de perdonar a los que me han ofendido, ni a los que tampoco yo ofendí. También hay que perdonarse uno mismo. ¿Por qué? Porque siendo herido, siendo lastimado, empecé a hacer cosas que no tuve que haber hecho, y pecados que no tuve que haber hecho, y cosas para que me las pagaran, y ofendí a Dios. Entonces tenemos que aprender también a perdonarnos nosotros mismos. Y hay veces más importante aprender a recibir la misericordia de Dios que lo demás. Pero el perdón es todo, total. Amén. Otra cosa del perdón total que es bien importante. El perdón total es perdón y olvido. Dígale que está a la par. Perdón y olvido. Usted me va a decir, pastor, pero es que eso es imposible. ¿Cómo voy a perdonar y olvidar si mi cabeza no es una computadora? Y estoy de acuerdo.
Una computadora, usted tiene un trabajo, hace un trabajo en la computadora y de repente no le pareció. ¿Qué hace usted? Lo borra, ¿sí o no? ¿Y qué hace para borrar ese trabajo? Presiona un botón, delete. Todavía la computadora le pregunta, ¿está seguro que lo quiere borrar? ¿Y qué hace usted? Sí. Y lo vuelve a presionar y le da delete, o sea, lo borra. Ahora, nosotros no somos como una computadora, pero la palabra de Dios dice que si nosotros le confesamos nuestros pecados, o sea, nuestras ofensas a Dios, Dios no solamente las perdona, sino que también las que olvida. Ahora te voy a decir, Dios tiene una mente maravillosa, y la mente maravillosa de Dios es la más maravillosa del universo. La palabra de Dios dice que lo más insensato de Dios es lo más sabio que lo sabio de este mundo. O sea que Dios no está queriendo decir con olvidar. Lo que nos está queriendo decir Dios es no volver a traer a cuenta la ofensa. Cuando Dios olvida nuestros pecados, Dios no vuelve a traer a cuenta nuestras ofensas. ¿Qué significa perdón y olvido para nosotros? Si usted dice que ha perdonado, pero sigue volviendo, trayendo a cuenta y señalando a la persona que lo ofendió y lo que te hizo y lo que hizo, su corazón aún no está sanado. Usted aún no ha perdonado totalmente, ha perdonado parcialmente, pero usted necesita perdonar totalmente. Amén. ¿Está entendiendo? O me estoy dando entendiendo, mejor dicho, de otra manera. El perdón total es del corazón y de la boca. ¿Sabe que hay personas que solamente quieren perdonar de boca, pero no de corazón? Y cuando le piden perdón al otro, le dicen, bueno, te perdono, pero cuidadito me la volvás a hacer. Esta sí vas a ver con quién te vas a encontrar. Hermano, el perdón es total. Lo tiene que hacer del corazón. Amén. Totalmente. No siga viviendo otra vez su pasado. No siga viviendo en el terror del tormento, en el terror de los malos recuerdos. Perdone de corazón. Y hay otros que solamente quieren perdonar de corazón, pero no de boca. Y la palabra de Dios dice en el libro de Romanos que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Y también dice la palabra de Dios que en la boca está el poder, hay poder. En la boca está la vida y la muerte. Eso significa que cuando nosotros perdonamos, también tenemos que perdonar con la boca, no solamente con el corazón. Porque hay personas, no sé si las ha visto y a mí me ha tocado un montón. Yo ya la perdoné, pastor. Yo ya lo perdoné, yo no siento nada contra ellos. Pero usted ya le pidió perdón. No necesito, ya lo perdoné, ya no me duele. Ya no me duele, ya no siento ese dolor. Viven en base a su emoción y no en base a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que perdonar con el corazón y la boca. O sea, usted también tiene que pedirle perdón a la otra persona. Y no un perdón, hermano, que, bueno, discúlpeme, por si acaso lo ofendí, ¿verdad? Usted sabe lo que ha hecho o sabe lo que está viviendo. Pídale perdón claramente. Amén. Con su boca, sea claro. Mire, cuando usted lo haga, está desatando como que usted estuviera rompiendo unas cadenas y va a sentir que como que un peso se le quitara de encima. Amén. Entonces el perdón es total, es integral, es todo. El perdón es con la boca y el corazón. Y el perdón también es olvidar todo. Ahora usted me está diciendo, o yo le estoy diciendo algo fuerte. Y usted tal vez lo está viendo de una manera, wow, pastor, usted está siendo muy duro. Imagínese olvidar todo lo que me hizo. Ya eso es bastante. Y todavía quiere que le pida perdón con mi boca, no solamente con mi corazón. Y que perdone a todos los que he ofendido. Pero esa es la que viene ahorita. El perdón total no solamente es pedirle perdón con la boca y el corazón. El perdón total no solamente es olvidar. El perdón total no solamente es pedirle perdón a todo mundo y hasta nosotros mismos perdonarnos. ¿Sabe qué más tiene el perdón total? Es orar y bendecir al que te ha ofendido.
Y usted me dirá, pastor, ahí sí está, usted está ya medio... Y usted no sabe lo que me robó como usted no le robaron. Éramos socios y me dejó en la calle, ¿cómo lo voy a bendecir? Hombre, que le caiga un rayo. Hijo. Dice la palabra que bendigamos a nuestros enemigos. Una misionera cristiana que estaba de misionera en Filipinas, fueron secuestradas junto con su esposo por unos terroristas islámicos y estuvieron 1 año y medio secuestrados. Dice ella que mientras estaba siendo secuestrada, ella se llenó de dolor y de odio y resentimiento y de enojo. Primero contra su gobierno porque no hacía nada, el gobierno de Estados Unidos, por quererla sacar. Se enojó contra el ejército de Filipinas porque no hacían nada por quererla sacar. Se enojó contra Dios porque ¿por qué había permitido que le pasara lo que había pasado? Y dice que tanto dolor, tanto enojo tenía que un día el Señor le da esta palabra: bendice a tus captores. Bendice a tus captores. ¿Sabe qué dice ella? Que fue tan dura esa palabra, pero ella era una obediente de Dios y dice que empezó a orar y bendecir a sus captores. Dice que su corazón empezó a cambiar. Los maltratos no cambiaron, los abusos no cambiaron, pero su vida había cambiado, su corazón había cambiado. Mire qué poder hay cuando nosotros damos un perdón total. Amén. Pasamos a otra dimensión. ¿Sabe? Dicen que los que han escalado el monte Everest y han llegado a la cúpula del monte Everest, a la cima del monte Everest, dicen que ha sido lo más grande que han podido hacer en su vida. Hermano, cuando tú perdonas totalmente, es como escalar el monte Everest espiritualmente. Si tú no has vivido un milagro en tu vida, si nunca has levantado un muerto y lo has vuelto a la vida, si nunca has podido levantar un minusválido que vuelva a caminar, cuando tú perdonas totalmente, aún es más grande que eso, porque tu espíritu, tu alma están siendo liberados, tu vida está siendo liberado y tú has pasado de muerte a vida y estás viviendo ahora en el poder del Señor. Satanás nos quiere que vivamos amargados, que vivamos con ira, con enojo, con amargura en nuestro corazón. Tú solo puedes elegir: o vives con amargura, o vives con resentimiento, o vives con la bendición de Dios y la paz de Dios y el gozo de Dios. La palabra de Dios dice que la paz que Dios nos ha dado, el mundo no la puede dar. Hermano, si tú no tienes paz en tu corazón, si siempre vives con ansiedad, si siempre vives con enojo, es porque todavía aún no has perdonado. Porque necesitas perdonar totalmente y empezar a orar. Te voy a hacer una pregunta: ¿cuántas veces has orado y bendecido a aquel que te ofendió? Aquel que te hizo un daño, aquel que te abandonó, aquel que te traicionó. ¿Cuántas veces has orado? Empieza a orar y bendecirlo y te vas a dar cuenta cómo tu corazón va a ir siendo sanado. Amén. Leía de un televangelista muy famoso en los años 70. Yo no sé cuántos se van a acordar de él. Creo que algunos todavía se acordarán, otros ni habían nacido. Pero este famoso televangelista se llamaba Jim Bakker. Jim Bakker fue para la cárcel por 45 años. Y después de que fue a la cárcel, su esposa, después del juicio, a los 2-3 años, ella se casó con el mejor amigo de Jim Bakker. Larry King, famoso aquí en los Estados Unidos, invitó a Jim Bakker, a su nueva esposa Lori, invitó a Tammy, que era la ex esposa de Jim Bakker, y al nuevo esposo que tenía Tammy, Ross. Invitó a los 4. Imagínense qué entrevista más poderosa. Y cuando tenían los 4 sentados, le hizo una pregunta a Jim Bakker. Y la pregunta que le hizo a Jim Bakker es: ¿tú ya perdonaste a tu esposa porque se casó con tu mejor amigo? Y viene Jim Bakker y le dice: mira, le dijo, el mejor seminario que yo tuve en mi vida fue la cárcel.
Mandela dijo esto: la cárcel me sirvió para ascender. Era el propósito que Dios que yo pasara en la cárcel, lo que pasé. Porque allí es donde pude escudriñar bien la palabra de Dios y aprendí acerca del perdón. Mira, primero tuve que perdonar al ministro evangélico que me engañó. Segundo, tuve que perdonar a todos los testigos falsos que llegaron. Tuve que perdonar al juez prejuiciado que me condenó por 45 años. Y tuve que perdonar a mi esposa. No fue fácil, pero entendí que si yo iba a estar 45 años en la cárcel, yo iba a pasar allí, iba a terminar muerto antes de salir, por la edad que yo ya tenía cuando entré a la cárcel. Entonces entendí que era lo mejor para mi esposa y la perdoné. Y perdoné también a mi viejo amigo. Perdoné a todos los que me ofendieron. Pero ¿sabe lo más importante que aprendí también en la prisión? Que el Espíritu Santo me lo reveló, que tenía que perdonarme a mí mismo. Estando en la cárcel, todo lo que destapó esto para Jim Bakker fue un adulterio que él tuvo con una joven, que ese fue pecado. Él no fue a la cárcel por eso, él fue a la cárcel por un desvío financiero que lo acusaron, que no era, al final él no era el culpable. Y por eso salió libre después de 5 años de preso. Pero él dice: pero yo sabía que había faltado a mi matrimonio, había ofendido a mi esposa y mis hijos, pero no podía perdonarme y aprendí a perdonarme. Le pedí perdón al Señor también por predicar acerca de la prosperidad y no predicar la sana doctrina que Dios nos ha mandado a hacer. Le pedí perdón por todo eso y acepté y recibí la misericordia de Dios. Y la palabra de Dios dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si yo quería alcanzar misericordia, yo tenía que ser misericordioso con todos los que me habían ofendido. Larry King se quedó hasta con la boca abierta, no hallaba qué decir, y habló a la esposa y le dice: ¿y tú qué le puedes enseñar a las mujeres? Porque hay muchas mujeres que podrían aprender de ti. ¿Qué les puedes decir a las mujeres que han sido traicionadas, que han tenido que pasar una infidelidad o varias infidelidades? Y ella le contestó con estas palabras. Mira, la palabra de Dios es bien clara. El perdón no es una opción, pero tú puedes elegir o perdonar o no perdonar. Yo elegí perdonar porque si no elegía perdonar, iba a llenarme de rencores, de iras, de odios, y el más dañado de todo iba a ser yo, le digo. Y yo perdoné. Y ahora este hombre, que yo lo amo, tuvimos casados 30 años y tenemos 2 hijos hermosos. Este hombre, yo sé que es un nuevo hombre y siempre lo amo, pero ahora en el amor de Cristo. Jim Bakker se quedó un poco también, quiero decir, el Larry King se quedó otra vez quieto. Y ya para cerrar le dice: bueno, yo quiero hacerle una pregunta a los 4 que están acá. ¿Ustedes no tienen celos entre ustedes? ¿No tienen enojo entre ustedes? ¿No tienen iras? Porque se han faltado y ofendido uno al otro. Y todos dijeron: no, todos tenemos paz en nosotros. ¿Cómo puede ser eso?, le dijo Larry King. Y Jim Bakker le contestó y le dice: ¿sabes? Eso solo Dios lo puede hacer. Él nos ha dado un regalo, el regalo del perdón. Nosotros decidimos si lo abrazamos o no lo abrazamos. Todos decidimos abrazar el regalo del perdón. Si tú no abrazas ese regalo que Dios te ha dado en tu vida, tú te vas a llenar de iras, enojos, amargura. ¿Y sabes qué? Lo más importante, vas a amargar a todos los que están alrededor tuyo. No es necesario. Hermana, hermano, es tiempo de vivir en plenitud, es tiempo de vivir en abundancia. Acepta y abraza el perdón de Dios. Amén. ¿Cuántas veces a mí como pastor no me ha tocado hermanos o hermanas que me han venido y han sido ofendidos? Y yo le digo: perdónelo, hermano, perdónelo, hermana. Sí, pastor, espere, lo voy a perdonar, pero a su debido tiempo.
espérese que me pase este dolor, porque usted no sabe con lo que a mí me ha hecho. Usted como no lo siente, pero y a mí sí me duele. Te voy a decir, mire qué dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Este es cuando Esteban, el gran evangelista, estaba siendo apedreado. Pablo estaba enfrente y estaba siendo apedreado. Mira el verso 59. Lo voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice: mientras lo apedreaban, Esteban oró. Dice, mientras lo estaban apedreando. ¿Cuántos en medio de la crisis, en medio de la tormenta están orando? Wow. Y estarán piedras, hermanito. En medio de las pedradas, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, él estaba consciente que iba a morir, pero le estaba orando a Dios que recibiera su espíritu. Y luego dice, cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. ¿Sabe qué? La palabra de Dios dice en el libro de Colosenses que nosotros tenemos que perdonar a todos los que nos ofenden, así como Cristo murió en la cruz para que nosotros también fuéramos perdonados. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Estando crucificado, le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, estando siendo apedreado, le dijo al Padre: perdónalos, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Sabe qué aprendí yo? Que el pecado, que la ofensa, cuando más te tardas en perdonarla, más grande es el daño. Pero el perdón, cuando es instantáneo con la ofensa, Satanás queda desarmado. Porque todo lo que Satanás quiere es dañar tu alma. Todo lo que Satanás quiere es dañar tu espíritu. ¿Sabe que las personas se terminan alejando de Dios porque no han podido perdonar? ¿Sabe que las personas rompen sus matrimonios porque no han podido perdonar? Matrimonios y hogares y familias se desarman porque no han podido perdonar. Pero cuando tú perdonas, instantáneamente hay poder en el perdón. Es como que usted pusiera una banana y usted agarra la banana y la pone acá y dice: me la voy a comer y está verde. Tiene que esperar ¿cuánto? Unos 3-4 días, va. Pero si no se la come después de 3-4 días y la deja más días allí, ¿qué va a pasar con la banana? Se va a podrir. Así es la falta de perdón. El perdón, la falta de perdón, cuando más va madurando nuestra alma, más amargado nos va haciendo, más irritado nos va haciendo, más ofensivo nos va haciendo. Nadie nos puede tocar, nadie se puede acercar a nosotros. Estamos todo el tiempo como ariscos. Y cualquier cosita que nos hacen, inmediatamente nosotros reaccionamos y queremos pagar de la misma manera. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a recibir misericordia, porque no hemos sido misericordiosos. Es tiempo de empezar a vivir las promesas de Dios. Es tiempo de abrazar el perdón de Dios. Mira, el versículo más poderoso en la Biblia está en Romanos capítulo 12, verso 21. Cuando hablamos del perdón, mira lo que dice claramente Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien, ¿el qué? El mal. ¿Sabe que es una estrategia de Satanás el ofenderte? Y muchos cuando les dicen así piensan que Satanás va a venir con unos cachos y las va a venir a ofender. No, Satanás va a usar a alguien para ofenderse. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados y potestades. No era tu cónyuge que te estaba ofendiendo, eran huestes, principados y potestades que estaban detrás de él. Pero cuando tú lo perdonas, tú estás venciendo al mal, tú estás venciendo a Satanás, porque Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. No es con mal que vamos a vencer el mal. No es con decir: no, yo no lo voy a perdonar, yo voy a esperar que él se arrepienta, que esté hasta que le salgan todas las lágrimas y entonces lo voy a perdonar. Es tiempo de que pidas perdón y es tiempo de que perdones.
En medio de las pedradas, Esteban perdonó. El mal se vence con el bien. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a pararnos y vamos a orar. Mientras estaba preparando la palabra de Dios y estaba en la prédica, yo les decía a los hermanos el miércoles esto. Yo no iba a predicar el miércoles del perdón. El Espíritu Santo me guió a que predicara del perdón. Y mientras estaba trabajando ayer, no tenía paz en mi corazón y andaba para un lado, para otro. Pero el Señor me dio una palabra. Todos necesitan perdonar. Hasta vos necesitas perdonar. Y vos también tenés que pedir perdón. Cuando ustedes empiecen a perdonarse unos a otros y empiecen a abrazar el perdón, lo que han visto hasta ahora no es nada. Hay una gran victoria que viene con el perdón. Cuando más grande es la herida, más grande es la bendición con el perdón de Dios. Amén. Hermana o hermano, a los esposos les estoy hablando esta mañana. Si tu esposa te ofendió, o tu esposo te faltó, te ofendió, te maltrató, recuerda esto: tu lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes, principados y potestades. Hay una estrategia que Satanás tiene armada para destruir tu matrimonio, para destruir tu vida. Pero sabes que cuando tú pagas con bien mal, desarmas a Satanás. Satanás se queda, ¿y aquí qué ha pasado? ¿Y sabes qué pretendemos nosotros muchas veces cuando queremos hacer así? No a la voluntad de Dios, no que nuestra voluntad. Ay, pastor, pero es que si sigo así, no va a cambiar. Yo no soy pasmada, yo no soy pasmada. No, lo voy a hacer sufrir un rato. Hermana, no te dejes llevar por la carne. No te dejes llevar por tus emociones. Empieza a hacer la palabra de Dios. Paga el mal con bien. Olvida la ofensa. No la vuelvas a traer a tu vida, ni los señales, ni nada. Únicamente para dar la gloria al Señor. Es la única manera que la puedes volver a mencionar. Pero si lo vas a agarrar como fiesta o como... No, olvídalo. El perdón es olvido total. Si tú has estado lastimado y herido, también has herido a otros. Pídele perdón. Es más, te voy a pedir que hoy que regreses a tu casa, si tienes hermanos o tienes padres y si no los tienes cerca, agarra el teléfono y hábleles. Pero hazlo con tu boca. Pero ¿sabe qué es lo que menos queremos nosotros de mencionar la palabra perdón? Agárrala. El hermano te va a contestar, está almorzando. Vaya, pues decime lo que me tenés que decir, le va a decir al hermano. Y el hermano está esperando que usted le diga, que usted le habló. Dígale: te perdono o perdóname. Depende cómo ha sido la ofensa. Perdóname. No dije ese dardo en su corazón. A sus padres, pídale perdón. Pídale perdón. Decía una predicadora muy famosa aquí en Estados Unidos que fue abusada por su mismo padre. Y decía esto: yo tuve que incluso comprarle una casa a mi padre, irle a limpiar los trastes, irle a limpiar la casa. ¿Sabe por qué? Porque lo había perdonado. Tienes que dar más de la mía. Ese es el perdón que Dios quiere ver en nuestras vidas.
Le voy a pedir a todas las parejas que están aquí que se agarren de la mano. Agárrense los matrimonios, todas las parejas, y quiero que se vean cara a cara. Voltéense a ver todas las parejas, los matrimonios que están aquí. Es tiempo de sanar